Emisor Podcasting. ¿Leíste en el colegio Guardián en el Centeno? Lo leí en el colegio, me gustó, pero segundo año de universidad lo leí de nuevo y me gustó mucho más. Y ahora viejo me gusta mucho más. Claro, porque en el fondo descubrís todas las cosas que no te diste cuenta cuando tenías 17 años y todo, y en el fondo descubrís que es un libro que te interpreta a ti porque nadie quiere crecer. Sí, es como esos libros que como el cliché del Principito, que según le dan que lo leas. Yo creo que el Guardián del Centeno tiene un poco eso también. Totalmente de acuerdo. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Constantino Zafiropoulos. En este episodio, J.D. Salinger. Amigas y amigos, lectores y lectoras, bienvenidos a Primer Párrafo, otro capítulo de este espacio donde hablamos y leemos y conversamos de libros y derivamos y divagamos y lo pasamos bien. El único librero con Tourette. Bien. Y lo pasamos bien. Capítulo de hoy, como sagazmente habrán deducido, un especial de Jerome David Salinger, un autor fundamental para entender la literatura del siglo XX, un autor fundamental norteamericano, pero que además tiene una cuestión mítica muy curiosa de cómo fue su vida. O sea, no es solo su obra la que interesa, sino que su vida fue tan particular que de alguna manera se convirtió también en un interés. Es casi tan interesante como su obra. Su obra. ¿Por qué les digo eso? Porque Salinger, que es el autor de un clásico de la literatura universal como El Guardián entre el Centeno, que en otros lados también la traducción ha sido El Cazador Oculto. Sí, creo pero... que funciona, o sea, The Catcher in the Rye es en inglés, sí, que es el cazador en el centeno, entre el centeno. Pero tampoco un cazador, pues no está cazando a nadie. O sea, el guardián. Lo que pasa es que, pero el fondo no, pero es que se ha puesto así. El catcher, el que atrapa. El del béisbol. El del béisbol. Claro, es que muy gringo en ese sentido también. Sí. Porque catcher es una posición del béisbol. Que es el que atrapa la pelota. El que atrapa la pelota. Pero también es un verbo, que es to catch, que es como atrapar. Claro, que no es cachar, No, es atrapar. To catch. Bueno, ¿por qué decimos que la vida de Salinger es interesante? Y es muy importante que partamos hablando de ella para entender su obra. O sea, siempre la vida del artista tiene que ver en su obra, pero tal vez no hay otro caso en que esto sea más cierto. Claro, en el caso de Salinger es muy directa esa relación. Salinger nació en una familia bien acomodada en Nueva York. No era un muy buen alumno. El año 37 lo mandan a recorrer Europa el papá para que saque a cargo de la empresa. Tiene una empresa de importación. Como un castigo. Como una especie de castigo. No eres muy buen alumno, te vas a Europa. Eres un pelotudo como hijo, te vas a Europa, a recorrer Europa, a vivir y a aprender y a ver si creces. Sí. A ver si maduras. Vivió en Austria y en Polonia, en Viena, en Austria. Vivió con una familia judía con quien él estableció una relación muy cercana y probablemente su primer amor fue una de las hijas de esta familia. Y luego él vuelve a Estados Unidos y quiere escribir. Hay que decir que Salinger inventó la literatura de adolescente. Hay libros de adolescente, pero le dio forma y le dio un peso que tal vez no lo tenían. Porque, por ejemplo, nosotros lo conversábamos antes, Demian de Hermann Hesse también es una novela adolescente. El Werther de Goethe también, ¿cachai? Pero en el fondo son novelas de cabros chicos transitando hacia la adultez. Pero esta novela precisamente... que llega a la adultez. Sí, no solamente El Guardián del Centeno, sino que casi toda su obra trata de personas que no quieren llegar a la adultez, ¿cachai? ¿No? En aquel entonces se veía, o por lo menos nosotros lo vemos así, se veía en los años 50 a los adolescentes como poco interesantes, como en un estudio de mercado, en un focus group, nadie le veía la opinión a los adolescentes. No eran una fuerza de mercado, no llevaban los movimientos sociales o intelectuales adelante. Eso era pega de los adultos, y la adolescencia yo te diría que era como un envase vacío que estaba esperando ser llenado por la adultez, ¿no? Por las obligaciones, por la responsabilidad y qué sé yo. La Segunda Guerra cambia mucho de eso, y Salinger en el fondo crea este personaje eterno adolescente que se niega a volverse un phony, un falso, y ser adulto y empezar a vivir bajo todas las convenciones sociales que implica ser un adulto. Que eso de ser falso, ese phony que tú describes, es un concepto que impregnó la cultura americana
y que ha aparecido en Seinfeld. Hay un capítulo famoso Sí, donde sí. ¿por qué me cae mal? Porque te encuentro un funny, le dice Claro. el pelado ese que le fracturan los pulgares. Sí. Se lo dice Seinfeld. Entonces, ese adjetivo es es salingeriano. Bueno, pero Salinger en su adolescencia, todo este periplo que tú relatáis cuando se va a Europa, qué sé yo, en el fondo era un funny, era un hijo de una familia Sí. acomodada, ¿cachai? Se Sí, fue a Europa, sí, bla, 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 y su afán, así como lo único que quería era ser famoso y escribir relatos, ¿cachai? Y publicarlos en nada más ni nada menos que en el New Yorker. Él amaba el New Yorker. Él quería ser famoso y quería ser Él un quería escritor ser famoso y quería publicar en el New Yorker. Se enamora de. Bueno, se va entonces a Europa, tiene como primer romance, Vuelve. esta niña, vuelve a Estados Unidos, se enamora, tiene una onda ahí con una O'Neill, que es la hija del Nobel Eugene O'Neill, que ella era amiga de Salinger, tuvo onda con Salinger, tuvo onda con Orson Welles. Y a los 18 Le gustaban los años, viejitos a la sí, una. y a los 18 años se termina casando con Charles Chaplin, Claro. que tenía 54, le sacaba 36 años, y eso marca muchísimo a Salinger. Esta cuestión de me dejó por otro hombre y por otro hombre mayor, lo marcó mucho a él. Más interesante que él, porque él era un adolescente con las típicas cosas Por eso. de adolescente, de meterse en el mundo adulto. Quiero ser escritor, quiero ser reconocido, quiero Exacto. ser... La fome, po. Pero lo marca en el fondo porque ¿por qué te dejan? Porque tú eres adolescente, porque tú eres un cabro chico. Todavía no eres. No eres, exacto, tú no eres. Salinger escribe, quiere publicar en el New Yorker, manda muchos cuentos al New Yorker y el año 41 le aceptan publicar uno, que es un primer relato sobre Holden Caulfield, que es el protagonista del Guardián del Centeno, Su héroe, su antihéroe, claro. y que él estaba muy contento por eso y lo van a publicar. Y la guerra. Entonces, el año 41 y 42 le dicen, compadre, no lo vamos a publicar. ¿Te acordás de eso que te dijimos que te íbamos a No lo publicar? vamos a hacer. Ya no va la... Bueno, y él, en una cuestión un poco romántica también, y también en un llamado de... Era tan el mal que representaba el nazismo que había que ir a luchar nomás, había que ir a la guerra. Y él va a la guerra. Y además los gringos no tenían ni idea con lo que se iban a topar allá en la guerra. Pensaban que era una cosa bien heroica. Exactamente. Él se va a la guerra, le toca, participa en batallas bien icónicas, está en el desembarco el día de Normandía, el día D, está en dos batallas muy importantes para el frente occidental, que es la del bosque de Hurtgen y en la batalla de las Ardenas. Son batallas históricas, o sea, hay libros escritos de estas batallas, porque fueron además de términos de estrategia y táctica y de la geografía y todo, y de lo que provocaron como desenlace para la guerra, fueron muy importantes. Pero él además lo ubican a trabajar en una sección de contraespionaje, y por esa función participa en la liberación del campo de concentración de Dachau, pero además de eso le piden que documente lo que ocurría ahí, porque por cierto algo sabían los gringos pero no tenían total claridad. Hay documentales, uno muy bueno que se llama La Gran Guerra, del mismo autor del documental se me olvidó el nombre ahora, me voy a acordar, del mismo autor del documental de la guerra de Vietnam y de la prohibición del alcohol, que estaba en Netflix. Burns. Ken Burns. Ken Burns. Que hablan de la Segunda Guerra. Que este documental es una gran pintado, como en color. Hay Sí, uno que en colores exacto, también, exacto. ¿cachai? Que hablan de las causas. En ese documental de Ken Burns habla en la entrevista a soldados del año 2000, 99, todavía estaban vivos, y dicen, yo creo, nosotros no sabíamos de los campos de concentración, dicen. No, pues nadie Y sabe. cuando llegamos nos encontramos en esta cuestión y el gallo se quiebra, ¿no? O sea, Sí, se acuerdan sí. y se quiebran. O sea, tú estás hablando del el impacto que tuvo la guerra en Salinger, la pega que le encomendaron de documentar toda esta barbarie, ¿cachai? Si les interesa ese tema, hay un documental en Netflix que se llama Five Came Back, que es como los 5 que volvieron, y en el fondo eran 5 directores totalmente connotados, ya consagrados de Hollywood, ¿cachai? John Ford, John Huston, Stevens. George Stevens, que es súper importante, Frank Capra y Billy Wilder, que fueron a colaborar, ¡Famosos! pero famosos, que fueron a colaborar. John Huston grabó, ¿cachai? Batallas aéreas y después sacó una película de Midway. Grabaron creo. las batallas en el Pacífico Sí. contra Japón. Y George Stevens que era un director súper entretenido que hacía puras comedias livianitas con la Katharine Hepburn, ¿cachai? Eran con puras comedias como así como que te levantaban sí. el ánimo, ¿cachai? Feel Good. Claro, Sí. uplifting, ¿cachai? Y este gallo, el George Stevens, el encargado de llegar a Dachau, justamente,
a grabar, weón, los cerros de judíos, esqueléticos, todas las barbaries que nosotros hemos visto. Como tú bien dices, Matías, nadie las había visto. Y este gallo llegó, grabó toda esa cuestión y todo. Cuando volvió a Hollywood, siguieron con sus carreras. Nunca más volvió a hacer una comedia. No pudo. O sea, imagínate lo que le afectó a este gallo. Imagínate lo que le afectó a Salinger, que era un alma en el fondo sensible. Y en el caso de Stevens, que él llega a grabar, Salinger no solo ve lo mismo, sino que lo investiga, tiene que entrevistar, tiene que documentar. Y mientras hacía eso, le llegaban cartas de rechazo de publicación de sus cuentos, porque le decían, no nos interesa publicar, no nos interesa publicar. Se entera que la Una O'Neill se va a casar con Chaplin. Depresión absoluta. Se va al 41, un cabro que tenía la vida por delante, y vuelve un tipo destruido, con un estrés postraumático tremendo. Él se interna en un hospital psiquiátrico, él decide internarse, él se dio cuenta de lo que me pasó es tan heavy que necesito ayuda. Porque él además estuvo en el día D. Estuvo en el día de... Conoció a Hemingway. Sí, es un súper buen dato. Él conoce a Hemingway en la guerra. Dice él en algunas cartas que él no, en realidad Hemingway era mayor y era consagrado, ¿no? Sí. No había ganado el Nobel todavía, pero iba camino a. No, Ya había publicado Por quién doblan las campanas. Escritores más ejemplo. importantes de Estados Unidos. Exactamente. Y en el fondo era como... Hemingway no me influyó. No me influyó tanto. Y tú lees los cuentos de Salinger y te das cuenta que se aplican dos cosas muy hemingwayanas. Hemingwayana, Hawaianas, que es el tema de los diálogos. Sí, los diálogos rápidos, puntos seguidos, puntos rápidos, pum, pum, pum. Y como los que hablan y tú cachai que están hablando de otra cosa en realidad. Que es la gracia de Hemingway. De Hemingway. Que esa es la aplicación de la teoría del iceberg, que es una cuestión súper como más académica, pero muy fácil de explicar, que Hemingway decía que lo que tú vas a contar solo lo que se ve. El iceberg se ve el 30% flotando y el 70% está abajo. Y el lector debe ser capaz de deducirlo hasta abajo. De inducir lo que está pasando abajo del agua. Exacto. Eso es. Hay un cuento de Hemingway que son una pareja hablando y tú sabes que están hablando de un aborto, Colinas como elefantes. pero nunca se menciona el aborto. Colinas como elefantes. Exactamente. O sea, Esa es la gracia de Hemingway. Que están en una estación de tren esperando que venga el tren y y se toman un copete y pidamos algo, no sé qué, y ¿qué vamos a hacer con esto? No vamos a hacer nada. Pero es que dijimos, es que no sé lo que vamos a hacer. Pero tú cachai que están hablando de aborto, nunca lo mencionan. Sí, Salinger le debe mucho en ese Sí. aspecto a Hemingway. Bueno, y ese hombre vuelve de la guerra, destruido, que se interna en este hospital psiquiátrico, y empieza a escribir, y el año 48 le publican, el año 46 le publican un cuento que se llama Una pequeña rebelión en Madison, una cosa así, que es un cuento donde por primera vez aparece Holden Caulfield, que ese cuento después fue parte del Guardián del Centeno. Ese fragmentito lo metió en la novela. En un capítulo, que es que Holden Caulfield vuelve unas vacaciones, sale con su amiga Sally, que era como su enamorada, y la llama medio curada un día en la noche, y que encuentra que son todos mentirosos y que lo odia todo. Holden Caulfield es medio pastel, no le va muy bien en el colegio, se revela ante los papás totalmente incomunicados con él. Sí. Él entiende que los papás es imposible que los papás lo entiendan por lo que está pasando él. Que dime si no es la definición de un adolescente. Exacto, po. Es como, no, papá, tú no entendí. Sí, también fui adolescente, Sí. ¿cachai, no? Pero tú no entendís lo que a mí me pasa. Bueno, y el año 48, él publica Un día perfecto para el pez banana, que es que, no importa el spoiler, así que... Hablando del principio del iceberg. Ese cuento es... Sí, po. No sabéis de qué se trata hasta el final. O sea, ese cuento parte se los vamos a contar porque en realidad si lo googlean van a encontrar muchas ediciones para leerlo. Es parte de uno de los libros de Salinger que se llama 9 cuentos. Salinger publicó 4 o 5 cosas en vida. La única novela, El Guardián entre el Centeno, y publicó unos compilados de cuentos que es 9 cuentos, Sí. Fran y Zoe, que son como novelas cortas que son Franny y Zoe, Lealtad de la Viga y Seymour, una introducción. Y eso es todo lo que él publicó en vida. Y en el caso del El Día Perfecto del Pez Banana, que lo publica el año 48, y que ese es su gran triunfo literario. Cuando él publica ese cuento, el New Yorker, que es esta revista que él amaba, le compra... Y que todos querían escribir ahí. Que todos querían escribir ahí, le compra un derecho de primera opción, De tanteo. un derecho de primera opción de que todo lo que él escriba primero se lo mande a ellos. Y ellos decían si lo publican o no, pero ellos querían leerlo antes que nadie. O sea, ese era el nivel de lo seco que lo encontraron. Ese derecho tanteo que suena bastante feo era algo bastante bueno. Sí, realidad. el tanteo está bien. Y el asunto es que Salinger publica este cuento que se los quería comentar porque es un relato que primero parte con una mujer, Muriel, que está esperando hacer una llamada por teléfono, está como una especie de resort de all inclusive, de vacaciones, en la playa, quiere llamar a su mamá,
las líneas están ocupadas, estamos hablando de un cuento del año 50, entonces no había celulares, y ella está esperando y mientras espera hace cosas, se pinta los dedos de la uña, logra hablar por teléfono con la mamá y todo el diálogo con la mamá es súper críptico. Y él está bien, pero dime si está bien. Sí, mamá, si está bien. ¿Quién manejó? ¿Quién manejó? ¿Y tuvo algún problema con los árboles? No, mamá, no pasó nada. Y todo lo que va hablando tú vas cachando, acá hay alguien que está medio piteado y que está medio raro. Y ese raro es Seymour Glass, que es el alter ego de Salinger, que en ese cuento además tiene un resumen de algunas de las obsesiones no tan puras de Salinger también en su vida. Porque es un soldado, un veterano que llega de la guerra, que está muy traumatizado, que es muy raro. O sea, todo eso tú te enteráis por la conversación entre la señora de Seymour y su madre. Pero Claro, pero Seymour aparece... Nada. O sea, en la primera mitad del cuento no aparece, están hablando de él. Y después aparece él en la playa, jugando con una niña de 6 años, una cuestión que es media rara, así como media... Como que tú cachai que hay incluso una cuestión media sexual, hay algo medio raro. Se mete al agua con ella, juegan como, oye, pero veamos si cazamos pez banana, y inventa como una cuestión que los pez bananas se comen los plátanos y se engordan, y una cuestión medio Después no rara. pueden salir de su escondite, pero Claro, no caben. la niña tiene como celos porque él había tocado el piano en el hotel y se le había Con sentado otra niña de otra 3 niña de años. 3 años al lado, y la niña está como enojada, tiene 6 años, y tiene una cuestión toda muy rara, y después la niña se va con su mamá, él vuelve a la habitación y si no quiere saber, adelante 15 segundos, pero llega a la habitación, su esposa está durmiendo, se pegó un balazo y se mata. Sí. Y así termina Al el lado de su cuento. esposa, sí. El primer cuento que publica, o el segundo, el primer cuento que publica sobre la familia Glass es el final de Seymour Glass, que es este alter ego de Salinger. Hay ahí un deseo de Salinger de volví a la guerra hecho pebre, pero no puedo hacer esto. Sí, no, que en el fondo refleja lo que él de verdad sentía, ¿cachai? O sea, Salinger no se suicidó porque yo creo que en algún momento de su vida giró el rumbo, cambió el rumbo, ¿me entendí? Logró, en el fondo, hacer ese tránsito de la adolescencia a la adultez. El cuento es súper impactante. O sea, primero que es súper ingenioso porque en el fondo te vaya enterando de lo que le pasa a Seymour Glass a través de la conversación de otras dos personas, como dijo Matías, súper críptica, súper como insinuando ciertas cosas y tú te vas armando el mono. Y eso es súper choro porque al final es como el escritor dejándote la pega a ti de armar la historia. Hay por ejemplo, un comentario de Quentin Tarantino, que vamos a tener un capítulo sobre él y sus reflexiones de cine, que habla del personaje de Brad Pitt en Bastardos sin Gloria. Que el personaje aparece y tiene una cicatriz en el cuello. Entonces, nunca se explica. Él nunca explica por qué tiene una cicatriz. Te corresponde a ti, sentado en el cine, decir, oye, este gallo se trató de suicidar, es una herida de guerra, ¿qué es lo que pasa? Entonces, de repente es súper bueno esto que hacen los escritores genios de obligarte a que tú llenes los vacíos. Entonces, tú te enteras en el fondo de que Seymour Glass es un gallo que volvió de la guerra medio dañado, de forma más o menos irreversible, al final, cuando él aparece, porque también es cierto que hay como algún halo de sexualidad media prohibida en esta relación con la niñita. Él le toca los tobillos y qué sé yo, pero tampoco te dicen Pero nada tampoco es concreto. completamente directo, U- claro. Uno también llena los vacíos conociendo la historia de Salinger, que era medio picaflor y que le gustaban las cabritas más jóvenes, ¿cachai? Pero en el fondo, y al final, cuando el tipo se suicida, tú decís, atáis todos los cabos y decís, bueno, este gallo no lo superó Está hecho nomás. mierda. Y la niñita es como la inocencia, en el fondo la inocencia perdida, ¿me entendí? Y él llega al lado de su señora y se suicida al lado de su señora. La señora está durmiendo. La señora está durmiendo y se pega un tiro. Todo este cuento que de alguna manera resume lo que fue la vida de Salinger, soldado, esto que te decís tú como también como unas relaciones medias extrañas con niñas muy jóvenes, no son pedofilia porque eran niñas que bueno, en realidad hasta donde sabemos, eran niñas, se supone que mayores de edad. Hay una historia que tiene que ver con los 3 daños, en el fondo, los 3 pilares de la vida de Salinger, que son esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, el rechazo de Ewan O'Neill, que lo marcó muchísimo, y luego esto él, cuando vuelve a la guerra, le provoca a su vez un rechazo al mundo. Cuando él logra la fama, le provoca a su vez como un rechazo al mundo, como esto es la adultez, no me interesa, no quiero ir a charlas de libros, no quiero firmar libros. Publica El Guardián del Centeno en el 51, la rompe, llegaba la gente a pedirle cuestiones, no quiere hacer nada. O sea, la gente se empezó a preocupar más de él que de su obra. Y él reclamaba eso. Y él descubrió, después de haber pasado por la guerra, que todo le cambió toda la perspectiva, que en el fondo bueno, no quería eso, ya no quería ser famoso, ya no quería lograr eso, ¿cachai? Y tiene un giro hacia la cosa más espiritual. El Guardián del Centeno... deberíamos hablar un poco del Guardián del Centeno. Sí, Va a pasar. vamos a hablar de eso porque solo para cerrar esta idea era que
y él se convierte y se vuelve como un cultor del budismo, de lo védico, que es la religión védica, de leer literatura oriental, de Se vuelve hacia adentro, po. hacia adentro, que también tiene que ver con una época. O sea, si el Guardián del Centeno, publicado el 51, explica, configura la adolescencia que revienta en los 60 con el hippismo, con los Beatles, con James Dean, con Elvis Presley, ellos, ese grupo, y por ejemplo los Beatles, también terminan en una búsqueda espiritual, porque el vacío que tenían en la vida no lo llenaban con lo que tenían, entonces terminan en una búsqueda espiritual y tenemos a los Beatles en la India. Había algo de moda también, había algo del tema de las drogas y todo, pero lo que pasa, hay un fenómeno súper extraño en Estados Unidos con todos estos gallos que vuelven de la Segunda Guerra Mundial y vienen, en el fondo, allá eran súper útiles para su país, muchos eran ingenieros, bueno, estaban reparando tanques, había temas de telecomunicaciones, había como un objetivo súper claro en sus vidas y además había un poquito de adrenalina también, ¿cachai? Y estos gallos vuelven entre los fines de los 40, principios de los 50 y la verdad es que no saben mucho qué hacer. Nace en Estados Unidos toda esta cultura del hot rod, de estos autos modificados que son el Ford T o el Ford A modificados con motores grandotes, porque todos estos ingenieros no sabían qué hacer con sus vidas, con sus conocimientos, ¿cachai? Y además, ¿de dónde saco la adrenalina? ¿Cachai? Voy a llegar a mi casa, a los suburbios, a trabajar en qué, bueno, con mi señora, ¿cachai? Y volver. Era la pega. Y los típicos los gallos necesitan. Hay una película que se llama The Hurt Locker, con el... de la Katy... Bigelow, de la Katy Bigelow, que es la esposa de James Cameron, que habla precisamente del síndrome de un soldado que desactiva bombas en Afganistán y que cuando el tour termina llega a su casa, bueno, a limpiar las hojas, las canaletas, bueno, no se halla, no se encuentra y por lo tanto pide volver, ¿cachai? En este caso, como no había ninguna guerra a la cual volver, todavía Estados Unidos no se profesionalizaba en la guerra y no lo hacía un hábito, ¿me entendí? Estos gallos generan esta cultura de los hot rods, se genera el tema de las carreras, ¿cachai? Muchos de estos gallos no lo superan y se suicidan, no pueden llegar. Entonces, esa es la generación eso es lo que recoge Salinger con el Guardián del Centeno. Esta cosa de, ¿por qué tengo que ser adulto? ¿Por qué tengo que hacer algo que yo no quiero hacer? ¿Crezco para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Me entendí? Y ese mundo que está en el Guardián del Centeno de Holden Caulfield es un mundo que ha influido y que ha marcado muchísimo. Lo comentamos ahí, te lo mencioné respecto a todo el movimiento de los 60, toda la revolución contracultural, a los Beatles, al hippismo, al descubrimiento espiritual, a toda esa búsqueda. Los movimientos de derechos civiles, los movimientos de los gays, que tienen su origen en San Francisco, en California. Todo ese mundo no se entiende sin este personaje que cuestionaba a los adultos. Los adultos que aparecen en el Guardián del Centeno son adultos miserables, egoístas, desconectados, que no entienden la verdad, que no ven la verdad, que no entienden lo que pasa. Los niños, Holden Caulfield y su hermana, son los que la hermana es una genio. Entonces son los que realmente entienden. Y en los cuentos de Salinger, que aparece en la familia Glass, que son todos genios, también existe esto. Los adultos no entienden. Y ahí pasémonos un poco a la familia Glass, porque entre Caulfield y Glass hay muchas derivadas de películas, de obras de arte. Cuéntanos un poco quiénes son las familias Glass. La familia Glass es una familia de geniecillos, de niños que son mucho más maduros que los papás. Y esa cuestión después se ve, esa premisa ha influenciado el cine, la literatura, un montón de cosas. Por ejemplo, para nosotros que nos encanta Wes Anderson, o por lo menos las primeras cosas de Wes Anderson, sí. Están los Royal Tenenbaums, que es una película que fue traducida como Los Excéntricos Tenenbaums, que además son puros actores conocidos, qué sé yo, y son genios, los tres. Y es Salinger total, tiene escenas copiadas de Salinger, tiene la estética también es como, yo te diría que es como media sesentera, la ropa que usan y qué sé yo, que en el fondo son tres hermanos. No me acuerdo los nombres de los personajes, me acuerdo los nombres de los actores. El personaje, el Ben Stiller, que es como un genio matemático y todo, pero que está trancado porque su señora lo dejó, se quedó a cargo de los dos hijos. Paranoico total, que hace simulacros de incendios y de terremotos, ¿cachai? Bueno, y tienen los cabros chicos vestidos a las 3 de la mañana afuera y no pasa nada, y los reta porque hicieron mal tiempo, en vez de hacer 40 segundos, bueno, hicieron 60, estamos todos quemados, todos morimos, ¿cachai? La Gwyneth Paltrow, que hace de la hermana Margot, que es una dramaturga fantástica, que hace obras de teatro y todo, pero también ha dejado de escribir, no quiere seguir escribiendo. Y además sufre porque es adoptada. Sí. Y se lo dicen todo el rato. Sí, todos se lo dicen. Hay escenas donde dicen, bueno, vamos a ir a conocer a la abuela. Bueno, no es tu abuela, Margot. Y la Margot así como, sí. Bueno, Luke Wilson, que es un tenista profesional, tipo chico rebelde, tipo John McEnroe de aquel entonces,
con esa estética de ropa, de qué sé yo, que vota los partidos porque en realidad está enamorado de su hermana, que es Margot, pero nadie lo puede saber. Y para mí el mejor personaje es, además un actor que yo admiro, que es Gene Hackman, que es Royal. Él se llama Royal y es un papá que hizo lo imposible por cagarle en la vida a su hijo, irresponsable, inmaduro, no tiene plata, despilfarrador, ¿cachai? Termina separado de la mamá, que es la Angélica Houston, y el weón finge tener un cáncer para que los hijos lo reciban otra vez en la casa, que tiene una escena genial. Toma los tic-tac de menta. Claro, toma los tic-tac de menta en vez de pastillas. Entonces hay una escena muy buena que llegan los hijos como a desenmascarar, lo descubrieron que él no tenía cáncer, y le empiezan a decir, papá, descubrimos que tú... Y él ni siquiera contesta nada, sino que se mete al baño, se cambia ropa y se va, porque sabe que lo van a echar, ¿cachai? ¿No? Se mete con una bata y sale con un terno traje, porque elegante y todo, pero vivía en un hotel gratis, le cobraban la cuenta y todo. Bueno, Royal Tenenbaums es un reflejo, está súper inspirada en la familia Glass, que es creación de Salinger, en esta cosa de los niños genios, los adolescentes rebeldes que se rebelan ante los papás, ante la figura de autoridad, ante lo que tienen que hacer. Si seguimos un poquito más allá en los 80, está todas las películas de John Hughes, de adolescentes, ¿cachai? Como por ejemplo The Breakfast Club, que es el club de los 5, de estos 5 cabros que están como en detención, que están castigados un sábado. La figura adulta está representada por este inspector que es medio pelotudo, que se quedó pegado en los 70 con la ropa, y ellos en el fondo lo desprecian, ¿cachai? Y están cada uno de estos arquetipos de cabros que saben más que los adultos, que son incomprendidos, que nadie los escucha, ¿cachai? En un pueblito de California que se llama Solvang hay un restaurante que es solamente para desayuno, que se llama Brekkies. Así como Star Trek tiene a los Trekkies, Breakfast Club, que es una película de culto tiene a los Brekkies. Solo desayuno. Y es solo desayuno. ¿Qué más está? No sé, la película de Finding Forrester. Ah, sí, pero te iba a comentar de eso, pero Rushmore, otra película de Wes Anderson, que también es totalmente Salinger. En el caso de los excéntricos Tenenbaums, para que cachen, o sea, como que es tan honesta la copia, que lo ha dicho Wes Anderson, la escena de Margot cuando baja del bus a encontrarse con Richie es igual a la escena de Franny Zoe cuando ella baja del tren. Es idéntica. Y la describe igual, con un abrigo de piel, es idéntica. Margot en los Tenenbaums pasa en el baño, como fumando, y Zoe, de Franny Zoe, fuma en el baño y lee carta en el baño, en el agua, con un cigarro. Beatrice Glass, que uno de los personajes, se casa en el universo Glass con un Tannenbaum, o sea, y que otra copia, Seymour Glass, que ya sabemos cómo termina. Hay un cuento donde se habla de que tiene un intento de suicidio, y ese intento de suicidio es cortándose las venas, que lo hace Richie Tenenbaum en la película, o sea... Que el tenista. Entonces son copias así directas. O sea, el tipo, lo que hablábamos a propósito, no me acuerdo quién ya, es que los escritores no se los mide por su venta o por su éxito, sino que es por la influencia que tienen, y Salinger ya tiene una influencia tremenda. Otra película de Wes Anderson que es genial, absolutamente genial, que es mezcla de comedia, pero esa comedia con una profundidad subyacente que al final tú te terminás pensando en la película y decís, oye, me siento identificado con un montón de personajes. Es Rushmore, que fue traducida como 3 son multitud, y pone a este personaje que es calcado a Holden Caulfield, que es este adolescente que le va mal en todos los cursos, no tiene muchas notas, está en un instituto súper pituco, pero él en realidad es bien pobre. Su mamá se murió, su papá es peluquero, pero él sigue diciéndole a todos sus compañeros que su papá es neurocirujano, weón, y todo. Y el weón es presidente de todos los clubes habidos y por haber en el instituto. Apicultura, volantines, de todo. Fundador de toda esa... Un club más estúpido que el otro. Tiene unos proyectos, se enamora de una profesora. La profesora obviamente no lo comprende, y se embarca en unos proyectos tremendos. Hay otro personaje que es como que terminan siendo enemigos, pero en el fondo se quieren mucho, que es el personaje de Bill Murray, que es Bloom, Herman Bloom, que es un empresario exitoso y qué sé yo, pero tiene un par de hijos pelotudos que no lo valoran, la señora no lo pesca, y él en el fondo se hace muy amigo de Max Fischer, que es el personaje principal, que es como Holden Caulfield, porque es como el hijo que nunca tuvo, pero en el fondo es él mismo. O sea, Max Fischer, que es el personaje principal, que este cabro que es presidente de todos los clubes, es Holden Caulfield en El Guardián del Centeno. Y Herman Bloom es Holden Caulfield cuando logró superar, ¿cachai? La adolescencia y logró en el fondo tragarse este trago amargo que es la adultez, ¿cachai? Y la película es divertidísima, no la vamos a contar, véanla, es súper buena. Hay un montón de otras películas que aluden también a estos escritores medio huraños, medio escondidos, ¿cachai? Que no quieren participar de la fama, pero que son leyendas que tienen que ver con lo que hacía Salinger. Sí, po. Tú por ahí mencionaste dónde aparece Salinger, porque además es un mito. ¿Y por qué es un mito? Porque una vez que se hace famoso,
renuncia a todo eso Exacto. y se encierra. Se encierra en su casa. O sea, él salía, iba al cine, iba al básquetbol, iba con el básquetbol con su hijo a ver Sí. partidos, iba al básquetbol femenino. El viejo era bueno para el básquetbol femenino. Mini. Entonces el viejo, hay fotos de él así como comprando las Sí, verduras. esa salida a la calle. Salía a la calle, hay una foto famosa de él muy enojado porque se escondió un fotógrafo en un basurero. Sí. Y le toma una foto y lo asusta y hay como, bueno, cosas así. Pero el viejo nunca vuelve a publicar. Lo último que publica es el 61, que es uno de estos libros, Levantad de la Viga, Carpintero, una cosa Sí. así. Y Seymour una introducción. Y no vuelve a publicar. Y se sabía que estaba escribiendo. Se contaban así como en cartas que de repente le mandaba a alguien. Dio algunas muy pocas entrevistas donde hablaba y se sabía que estaba escribiendo y era este misterio de qué está escribiendo Salinger. Y pasó 40 años encerrado en un pueblito chico en Estados Unidos, en New Hampshire, en Cornish, en una granja. Y bueno, y la influencia que mencionábamos de Salinger se ve en, por ejemplo, películas como Descubriendo a Forrester, Con Sean Connery. Sean Connery, que es un viejo huraño, que llega un cabro joven que juega básquetbol, un afroamericano, y que le pide consejos para escribir. Aparece como personaje secundario en BoJack Horseman, que en la serie el caballo que habla. Un día descubren a Salinger y se había muerto, pero en realidad no se había muerto, una cuestión Vean así. esa serie, muy buena. Y termina siendo productor de un programa de concurso de ¿qué sabe la gente? ¿Y por qué lo saben? ¿Y cómo lo saben? Vamos a descubrir qué saben. Ese es el nombre del concurso. Sí. Y Salinger está así todo el rato como, esto es televisión, esto es arte. Es una influencia muy grande en Lemony Snicket. Todos los libros y todas las películas, todas las series donde hayan niños genios y adultos estúpidos, Vienen de. es Salinger. vienen. Lemony Snicket es esa, una serie de eventos desafortunados, que hay una serie, está en la saga de los libros. Hay un personaje que está inspirado en un cuento de Salinger. Si les interesa también la onda de Salinger, vean una película que está en Netflix actualmente que se llama El trabajo de mis sueños o algo así, pero que en inglés se llama como Mi año con Salinger. Y actúa una niña que es una actriz que es hija de, no me acuerdo el nombre, pero hija de Andy McDowell de la 4-2 y un funeral. Y se trata de esta niña que es escritora, escribe poemas y qué sé yo, vive en California, se muda a Nueva York a vivir con su mejor amiga un rato, poco para probar, y obtiene una pega en una agencia de escritores. La historia transcurre como en el 90 y tanto. Y esta agencia de escritores es como una agencia como del siglo pasado, más o menos. Todo esto que tú estás escribiendo es real. Es real, es un libro, está basado en un Real. libro de Joanna Rakoff y ella en realidad hizo esa pega. Sí, po. Ella es escritora, después escribió un montón de otras cosas más. Y ella trabajó en esta agencia, que la dueña de la agencia en la película es la Sigourney Weaver, que es una vieja bien pesada, así como en la onda de Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda, que es como bien pesadita. Y ella empieza a trabajar ahí y ella está a cargo de recibir toda la correspondencia dirigida a Salinger, porque esa agencia de escritores es la agencia de Salinger, donde le ven sus libros y qué sé yo, que el gallo no publicaba de hace un montón de tiempo, pero como tú bien dijiste, la figura de él es tan importante que lo seguían acosando, le seguían escribiendo, y habían cartas modelo que había dejado él de rechazo, de no le contesto a mis lectores, no voy a vender los derechos de mi obra, no, y ella tenía que hacer las cartas exactamente igual. Entonces empieza a ver ella que la gente que le escribe a Salinger se frustra un montón porque nunca le contestan, y ella le empieza a contestar, pero para nombre de ella. La gente se empieza a enojar, ¿quién soy tú para contestar las cartas de Salinger? ¿Cachai? Y ella además logra hablar un par de veces con Salinger, logra verlo desde lejos, qué sé yo, y al final ella es una escritora y decide renunciar a esa pega. Pero cuenta ese año que estuvo trabajando con Salinger. Y llamaba a Salinger y todos corrían y Sí, todo. po. Es una figura mítica. Porque era una figura mítica, por lo que te decía antes, o sea, es un gallo que publicó muy poco en vida. Para que se hagan una idea, el 51 publica El Guardián en el Centeno. Había publicado cuentos en la revista, pero el primer libro que publica es El Guardián en el Centeno. Publica el 53 9 cuentos, que son algunos de los cuentos que aparecieron en el New Yorker. El 61 publica Franny Zoe, y el 63 publica Levantad Carpintero la Viga al Tejado y Seymour una introducción, que son 2 relatos largos que los publica juntos. Eso es todo, una novela y 12 cuentos, 15 cuentos. ¿Y qué pasó en estos 40 años? Bueno, hace muy poquito, el hijo de Salinger, que se llama Matt Salinger, que fue el primer Capitán América. Él era actor y fue el primer Capitán América. Un éxito esa película. Una película 90, un bodrio. Contó que lleva varios años trabajando en leer y en ordenar las miles de páginas, lo dijo él, miles de páginas que dejó escrita Salinger, donde hay mucho material. Él no ha querido decir qué es lo que hay, no ha dicho hay una novela, no ha dicho nada. Pero hay instrucciones. Hay instrucciones de publicarlo. Se especula que hay novelas que abordan la genealogía Cofield y que hablan de la familia Cofield. Hay libros que siguen hablando de los Glass.
Salinger tuvo una vida donde se profundizó su experiencia espiritual. Los últimos cuentos de Salinger son como muy espirituales y profundos. Metafísicos. Sí, entonces hay como, bueno, a lo mejor se dedicó mucho a eso y quizás qué valor tiene, digamos. O sea, que capaz que las cosas no sean tan buenas, pero hay miles de cuestiones. Y además el gallo fue súper valiente en retirarse, se salió con la suya porque en el fondo tenía esta familia Glass, tenía el personaje Holden Caulfield que podría haber hecho 4 libros más de Holden Caulfield. Sí, además. Sí, él, imagínate que vivió, nunca han hecho una película, nunca han adaptado nada. No, y él ha vivido nunca. solamente Sí. con lo que se vende de ese Nunca libro. vendió derechos Imagínate. de adaptaciones. Ahora, sí se sabía de la vida de Caulfield, y con esto para ir cerrando un poco este misterio a los 40 años, porque él le mandaba cartas a gente, recibía igual algunas cartas directos de fanáticos o de escritora o escritores, y era bien enamoradizo, sobre todo de las niñas más jóvenes. Una de las relaciones más importantes que Salinger tuvo en su vida en términos como amoroso fue con una chiquilla que se llama Joyce Maynard, que tenía 18 años cuando Salinger la conoce. Él tenía 54, la misma edad que era Chaplin con Ona O'Neill, y tienen como un romance que era muy mental, muy psicológico al principio. Platónicos. Muy platónico, y luego a medida que crece termina así como en una cuestión más física, pero siempre él tuvo vínculos y relaciones con chicas jóvenes. Hay una historia, de hecho, él 30 años en vacaciones, muy como Seymour Glass, conoce una niña de 14, Jan Miller, que medio se enamora. Y de hecho pasan varios años que son amigos, se mandan cartas, y hay cartas que él le mandaba súper románticas, y terminan después teniendo como un romance más físico, y en ese romance físico, al poco rato, casi que al día siguiente, él la patea. Como que una vez que se perdía la inocencia de la adolescente, claro, una vez que del adolescente se convertía en adulto, en mujer, para él era como no. Sí. Entonces hay un trauma y una cuestión, bueno, y hay acusaciones de cómo en realidad Salinger era un Oye, pero no nos enfoquemos en eso. Mira, yo te diría que una de las cosas... pero qué interesante, porque tiene que ver con sus propios traumas también, y eso se manifiesta en su obra, ¿cachai? Sí. Yo creo que lo más importante al hablar de la vida de Salinger es el tema del preferiría no hacerlo. A la manera de Bartleby, el escribiente, el amanuense, que el relato de Melville, que sienta las bases del existencialismo, esta cosa de que, oye, tiene que hacer, preferiría no hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero ser adulto, no quiero seguir escribiendo, no quiero ser famoso, no quiero hacer lo que los demás esperan que yo haga. Sí. Ese tema es súper interesante en la vida de Salinger. Bueno, y la influencia de Salinger, hay un libro de la hija de Salinger, Margaret Salinger, que se llama El Guardián de los Sueños, donde lo deja como un viejo egoísta, machista, abusador. Esta cuestión, de ahí surge la acusación esta como medio abusador con las niñas jóvenes. Hay una visión ahí, una mirada a la vida de Salinger más cuestionadora, que ahora con los nuevos libros que van a aparecer a lo mejor vamos a saber más. Pero bueno, la profundidad y la influencia de Salinger más allá, la obra de Salinger influyó muchísimo. Sin ir más lejos, Mala Onda de Alberto Fuguet. Exacto. Es un homenaje a Holden Caulfield, ¿cachai? No digo calcado, pero es un homenaje, se nota un homenaje. Sí. Hasta en el manga, estos cómics japoneses, manga, Banana Fish, el nombre de Banana Fish, plátano, pez banana, está inspirado en Salinger, y se trata de un soldado que vuelve de la guerra de Vietnam con trauma, y hay un adolescente que investiga una cuestión. O sea, adolescentes, soldados con trauma, es Salinger. Esa es la influencia de él. Léanlo porque sus cuentos además son tremendos. Pueden leer los cuentos y encontramos en los libros de él, están en la librería, están por supuesto en Truman Librero, los pueden encontrar ahí. Y eso, a leer a Salinger en este primer párrafo. Muchas veces me imagino que hay un montón de niños jugando en un campo de centeno. Miles de niños. Y están solos. Quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Solo yo. Estoy al borde del precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan en él. En cuanto empiezan a correr sin mirar a dónde van, yo salgo y los detengo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo, vigilarlos. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Eso fue el capítulo de hoy, amigo. Hablar de Salinger. Oye, se nos quedaron un montón de cosas en el tintero porque el gallo es muy entretenido, pero con esto ya tienen
la perlita, la primera cucharada de Nutella para ir a buscar a Salinger. Sí, y atentos porque en los próximos años, como dijo su hijo, van a aparecer más libros Salinger, así que va a estar mucho de moda para ir leerlo. Un abrazo, gracias por acompañarnos en Primer Párrafo. Abrazo, amigo. Y los esperamos, vean nuestros capítulos, escuchen los otros capítulos y los esperamos ahí que nos acompañen. Chau, chau. Primer Párrafo, un podcast de nuevos libros y autores con Matías Claro y Constantino Zafiropoulos. Escucha toda la serie en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.